Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están en este momento a través de la poderosa señal del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que en este momento también entran al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es mi canal de YouTube, donde todas las noches colocamos este material, entrevistas, comentarios, análisis. Y en vivo también pueden verlo y hacer sus comentarios. Gracias a los que están en el canal institucional Voz Media Network en YouTube y también nos comentan desde allí de cada una de las incidencias que se dan durante esta hora. Aquí estamos en esta noche de martes, como de costumbre, con todo menos con miedo. Gracias primero por la paciencia. Tuve una semana fuera del país y tratamos de hacer el programa por las vías tecnológicas. Sabemos que no es igual, no funciona de la misma forma, pero aquí estamos ya finalmente en el estudio. Gracias por su paciencia. Miren, el fin de semana, el domingo, el Partido Revolucionario Moderno realizó su convención tan esperada. Y ha habido toda clase de comentarios, previamente y posteriormente. No cabe duda de que la atención se colocó sobre ese partido porque históricamente los procesos convencionales del PRM, hoy PRM, antes PRD, siempre terminaban como la fiesta de los monos, a rabazo limpio. Desde tiros, sillazos, desde granadazos, de todo ha habido en ese partido. ¿Y por qué no? Había mucha expectativa, aunque muchos entendían que el presidente de la República, por ser presidente de la República, tendría la ganancia de causa. Sin embargo, tenía otros contendores que mantuvieron un discurso, algunos le llaman discurso radical frente al gobierno. Yo creo que en democracia se dice de todo, sobre todo las cosas que están mal, entendiendo que después de la muerte de Trujillo, el 30 de mayo del 61, el miedo murió en el baúl de un carro y por tanto hay que decir lo que se piensa, aunque algunos estén o no estén de acuerdo. El caso es que por la presidencia del PRM, por la presidencia a la República, por el PRM, ganó Luis Abinader, frente a Guido Gómez Mazara, que sacó un 5.57, y Ramón Alburquerque un 2 y tanto, y una señora, que la puso el ministro de Obras Públicas, que sacó un 1%. Ese proceso tiene muchas lecturas, y yo quiero comenzar por el mensaje primero. Cuando el presidente de la República va a celebrar el domingo a la Casa Nacional del PRM, que queda ahí en la 27 de febrero, da un discurso, y a mí me llamó la atención unas palabras que él dijo, que quiero considerar con ustedes. Luego nos vamos a la parte que no se ve como Martí entre los ganadores y los perdedores. El presidente dijo: hoy tenemos un partido consolidado, un instrumento de la democracia, de la transparencia y del desarrollo de la República Dominicana. Somos un instrumento para servir al país. Eso dijo Luis. A ver, el presidente lo primero es que habló de que ellos son un instrumento de la democracia. Un instrumento de la democracia que no permitió que la mayoría de sus cargos fueran decididos por votación directa. Y aunque él sí fue a una votación directa, claro que sí. La mayoría de los que componían la dirección de estrategia o los que estaban organizando el proceso electoral eran funcionarios públicos. Díganme, ¿quién no va con su regla y con todo montado? Bien. Pero a mí más que todo lo que el presidente dijo es que él dijo que el PRM era un instrumento de la transparencia. Yo lo estaba escuchando por Twitter, por X, como se llama ahora, y cuando veía al presidente hablando, habían algunos personajes detrás de él que yo dije, no, pero como que no lo estoy entendiendo.
Uno de ellos era el actual ministro de Vivienda, el señor Carlos Bonilla. Carlos Bonilla es el caso más interesante de lo que es la estafa y la cara dura. Ese señor consiguió los terrenos del canódromo, que son del Estado Dominicano, o eran porque se lo acabamos de regalar a él. Lo compró a cerca de 2,000 pesos el metro, 2,000 pesos el metro. Consiguió que le hicieran un descuento de cerca de 800 millones de pesos. Compró los terrenos con un préstamo del Estado, siendo funcionario público. Y ha habido todo un escándalo respecto a ese proceso. Pero no ha pasado nada. Carlos Bonilla, que estaba detrás del señor presidente, no puede ser la cara de la transparencia. Ese mismo Carlos Bonilla es el que recientemente ha salido un proceso de investigación con relación a Fiona. Busquen los programas que he hecho en los últimos 3 años. Pero busquen los programas donde yo dije que ese muchacho iba a caer preso por Fiona. Los procesos de compra amañados, truculentos y corruptos que hubo en todo lo relacionado con el huracán Fiona fueron el verdadero huracán. Fiona hizo menos daño que lo que hizo ese muchacho. Entonces, Carlos Bonilla no puede ser la transparencia que el presidente ha dicho, que ese partido es la carta de la transparencia. No, si gente como Carlos Bonilla son los que estaban ahí en la tarima, no puede ser. Yo coloqué un tuit el día de la actividad del PRM, que se convirtió en tendencia, acerca de una guaguita de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, que estaba en una estación de combustible repartiendo la logística para comprar votos. Inmediatamente, como se convirtió en una bola, el señor director de la CAS, Fellito Suberví, escribió un tuit acabando con esa práctica, según él, y hoy nos hicieron llegar una documentación interna de la CAS donde a ese empleado lo sancionaron, lo cancelaron. Y yo digo, ese empleado estaba entregando esa logística de su bolsillo, era por motus propio, porque es fácil, claro, ahora echarle la culpa a ese empleado. Yo creo que el primero que debió votarse fue el jefe del Fellito. Pero qué bonito es agarrar piedra para los más chiquitos, haciéndose el pendejo. El mismo Fellito que no ha podido contestar lo que dice la auditoría de la Contraloría de su propio gobierno, que hay irregularidades por más de 2,000 millones de pesos en la casa, en procesos amañados, y yo tengo más documentación por si la Contraloría quiere. Lo que pasa es que los procesos de investigación no pueden ser para complacer al morbo de la sociedad y después eso no llega a ningún lado. O como dijo la señora Ortiz Bosch, que eran subsanables las diabluras que habían encontrado en esos procesos. Los robos eran subsanables. Miren cómo el discurso cambia según. Entonces, el señor Suberví no puede ser ahora el santico. Ay, estamos predicando con la ética, con la transparencia, con la moral, con todo. Pero venga acá, mi hermano, aquí no conocemos aquí. ¿Qué pasa? Este playboy de Hollywood que han puesto en la casa cree que los dominicanos son pendejos. Entonces, Fellito Suberví no puede representar la transparencia. Entonces, el discurso del señor presidente es muy bonito, pero la práctica es otra. El proceso, hoy yo entrevistaba a Carlos Peña en el programa del mediodía y a él yo le pregunté que si él cree que participaron 1 millón de personas en el proceso convencional del PRM. Él dice que según sus datos no votaron más de 150,000 personas, pero entonces esto debe ser un escándalo donde la Junta Central Electoral debería explicar, dicho sea de paso, un padrón donde aparecían muchísimas personas de otros partidos que yo digo, ven acá, ¿de qué estamos hablando?
No quiero entrar ni siquiera en que si votaron mucho, en que si votaron poco. Esa es la oposición y el gobierno que tienen que matarse en eso. Ahora, de lo que sí estoy hablando es de la compra que se dio de votos. Por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, hay un muchacho que aspiraba a regidor, hijo de un funcionario público, que andaba comprando los votos a 2.500 pesos para un proceso interno. Eso no es transparencia. No puede ser transparencia cuando el jefe de campaña del partido político que está en el gobierno en el año 2020, hoy lo han tenido que poner a un lado por la tanta corrupción que había en el Ministerio de Educación. El señor Roberto Furcal, que dicho sea de paso, lo sustituyó el Miyagi y el Miyagi ha hecho peor. Eso es para que usted vea. Entonces yo creo que el tema de la transparencia no solo debe ser de palabra. Y yo no dudo que el presidente sea un hombre honorable. Yo no tengo dudas. Ahora, presidente, la gente que le rodea y otros que lo sacaron, pero que se quedaron frisados sus procesos, dejan mucho que desear. El discurso de la transparencia debe ser de práctica. ¿Por qué la gente decidió sacar al PLD del gobierno? Porque el PLD, su imagen se diluyó precisamente por los hechos de corrupción. Señores, es que una mancomunidad de un grupito que se llamaba Comité Político del PLD, de repente exhibían miles, cientos de millones de pesos. Gente que llegaron en chancleta y, como dice un viejo refrán que ellos mismos crearon, salieron en jipetas. Entonces, la antítesis de lo que fue el PLD tiene que ser el PRM. La negación del PLD tiene que ser el PRM. Hasta cuando usted escuche el himno de ese partido, ese himno habla de la anticorrupción. Lo que pasa es que yo he dicho muchas veces que lamentablemente los amigos del gobierno, salvo algunas excepciones, quedaron atrapados en el discurso. Lo que pasó, por ejemplo, en el Distrito Nacional y en otras demarcaciones, pero en el Distrito Nacional, la competencia que había entre funcionarios públicos para ver quién sacaba más regidores, eso es una vagabundería. Yo entrevisté a un muchacho que salió electo como regidor en la circunscripción 1 hace un par de días, que a mí me impresionó que ese muchacho estuviese aspirando. O sea, él no tenía nada en la cabeza de qué diablo hace un regidor, un concejal. Nada. Pero ganó. Ganó. Y con muchísimo voto. Y dije, pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Pero qué era lo que había? La maquinaria económica de gente como Fellito, por ejemplo, que metieron todos los cuartos del mundo para ellos tener a su grupo. Por eso es que me resulta contraproducente que ahora él vote al muchacho que manejaba la guagüita. ¡Ay, qué bonito! Para quedar bien ante la opinión pública y que sí, y yo soy un amo de la transparencia, bla, 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 toda esa pendejada. Menos discursos, más hechos. Por esa razón es que la gente ha perdido la fe en la política. Porque la gente dice que todos los políticos son iguales. Tienen un discurso en oposición, le venden todos los sueños del mundo a la gente e inmediatamente llegan, se les olvida. Ayer, Adán Peguero, publicó algo. Adán Peguero es miembro del PRM, que era el director del Instituto Postal Dominicano, Impostdom. Fue destituido de allí por un escándalo de corrupción con un courier. A primera instancia, la señora Ortiz Bosch hizo que destituyeran a Adán Peguero y que tomara una licencia y toda esa vaina. Y él le pone el dedo en la llaga porque él participó en las primarias ahora para ser alcalde de Santo Domingo Este y sacó una cantidad de votos. Yo no sé si como mecanismo de presión, pero él dice que tanto la Procuraduría General de la República como
la dirección de ética que tenían que responder a su caso y darle algún tipo de motivo, cómo iba la situación. Y la dirección de ética que dirige doña Milagros dijo, en una carta les respondió, que ellos ya no tenían que ver con eso porque eso estaba en manos de la Procuraduría General de la República. Lo lamentable de este caso es que cuando se trata de un prieto, de un feo o de uno que no tiene un apellido sonoro como Carlos Bonilla, como Fellito, como alguno de esos, Milagros activa rápidamente las investigaciones y le cae arriba y hay que explotarlo y bótalo, Luis, yo no estoy de acuerdo. Eso es Milagro. Esa es la dueña del discurso de la transparencia, la dueña del discurso de la ética. Cuando se trata de uno que es de abajo, explótalo. Ahora, cuando es uno de arriba, ella ni se entera. ¿Cuál ha sido la posición de la Dirección General de Ética Gubernamental sobre el tema del canódromo? Ninguna. ¿Cuál ha sido la posición de la directora de ética frente a la situación de los escándalos de corrupción en el Ministerio de Educación, tanto en la gestión de Furcal como en la gestión del actual de Ángel Hernández? Milagro no dice nada. ¿Tú sabes por qué? Porque quien dirige ahora la parte administrativa en el Ministerio de Educación es su pupilo Julio, ¿cómo se llama? Julio Cordero, que no un cordero, un lobo. Todas las acusaciones que se están ahora vertiendo, él debería explicar, el señor Cordero, pero no dice nada. No sabe. Entonces, el discurso de la transparencia, a mí me parece que se va a convertir en un discurso gastado, que la gente no lo va a creer, en vista de que ve que todo el que llega a una posición pública le habla muchísimo embuste, muchísima vaina y al final hace lo que le da su gana. El discurso de la transparencia tiene que ser de obras. ¿Por qué Macarrulla? ¿Por qué Neney? ¿Por qué Furcal? ¿Por qué el Miyagi? ¿Por qué todo ese tigueraje? Carlos Bonilla, ¿por qué ninguno de esos van a la Procuraduría? Cuando el rumor público, que es un elemento fundamental en la investigación, establece que esa gente han violado la ley en todo el sentido de la palabra. Tú sabes que yo hoy escuchaba a Participación Ciudadana, que son un grupo de charlatanes, diciendo hoy que ellos están preocupados porque ellos veían que los casos de corrupción se habían paralizado. Pero carajo. Y algunos de los que estaban sentados en esa misma mesa, preocupados, son abogados de algunos de los que están imputados en casos como el Medusa. Ahí yo vi a Pancho Álvarez, que tú lo ves hablando y predicando la moral en calzoncillo. Así no, vamos a respetar. Isidoro Santana, que era el ministro de Economía en el gobierno de Danilo, el gobierno más corrupto. Él era el ministro de Economía. Ese señor es que está pidiendo que hay que aclarar por qué los casos de... Por eso es que la gente ha perdido la fe en la clase política. El tema de la transparencia, el tema de la honestidad, dejen esa vaina ya no tienen cansado con eso. Y me dicen que en los próximos días se desatará una especie de cacería de brujas, donde otros dirigentes de la oposición serán arrestados. Yo no sé si ese recurso le va a dar resultados, porque yo siempre le dije a la señora Miriam Germán y a Jenny que no esperaran el momento de la campaña para entrar en un juego de que metieran preso a nadie, porque la gente iba a dejar de creerle. Después de 3 años, cuando decían que tenían almacenes de documentos contra la corrupción y denuncia que nosotros mismos hicimos, ¿por qué no actuaron? Yo recuerdo que yo hice en el año 2016-17 una investigación, no, mentira, en el 15, acerca de las visitas sorpresa y del FEDA, el mencionado FEDA. Y yo visité 86 proyectos de lo que Danilo había visitado, donde el dinero nunca llegó. Y esos proyectos tenían un factor en común.
la corrupción de los que llegaban, comenzando por el que era el director del FEDA, Antonio López, Papi López. Y nosotros que teníamos un programa en un canal hermano en el 19, hicimos la denuncia de rigor. Cerca de 20,000 millones de pesos se habían perdido, no se sabía dónde iban. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada, llegó este gobierno, le entregaron al FEDA a un filibustero que anda por ahí, un tal Edmidio Galván, que vivía propugnando porque las cosas se hicieran bien por la anticorrupción. Ahora él está en el medio del huracán siendo investigado por lo mismo. Entonces, como decía Balaguer, si quieres conocer a Ricardito, dale un carguito. Tanta pendejada que se hablaba de que los PLDistas desde las 2 de la tarde estaban en los restaurantes. Vaya a los restaurantes ahora para que usted vea a quiénes se va a encontrar. Tanto que hablaban de que los PLDistas tenían muchísima chula, que es verdad, y que le daban los cuartos del Estado. Vaya ahora para que ustedes vean. ¿Cuántos ya han cambiado de esposa y otros tienen 3 y 4 sucursales? Como dijo un político por ahí, segundas y terceras bases. Que la tengan, a mí no me importa, lo malo es que la tengan con los cuartos del Estado, con los cuartos de los impuestos que le quitan a usted y a mí. Entonces, el tema de la seriedad, de la transparencia, de la honestidad, es un recurso que está hartando a la sociedad. Si le van a venir con esa misma vaina, la gente está cansado de eso. Es con prácticas, con hechos. No es que la Contraloría revele irregularidades, no, es que en este gobierno, teniendo la mayoría, no ha colocado una Cámara de Cuentas responsable que comience a investigar y a enviar las señales de quienes han incumplido con la ley y se han robado el dinero nuestro. Es de eso que se está hablando. Yo cuando conversaba hoy con el señor Carlos Peña, él mencionaba a un personaje de la Biblia llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos, cobraba impuestos, y que cuando conoció a Jesús en una ocasión se arrepintió y le entregó 4 veces de lo que se había robado, devolvió 4 veces. Yo digo, si aquí a los ampones que se han robado el dinero de la medicina, de los hospitales, de la educación, de la seguridad, del asfalto de las calles, del agua, de las viviendas, si le quitáramos ese dinero y se lo cobráramos 4 veces, como dijo doña Liceló Marte de Barrio, haríamos una segunda planta de República Dominicana. Por favor, no nos hostiguen más con el discurso de la transparencia. Los que estaban en esa tarima, en muchos casos, no aguantan una auditoría ni visual. La transparencia debe ser de práctica, no de palabras. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, vamos a conversar de la convención del PRM, pero ahora en lo municipal, cuando regresemos. Francisco Peña en el oeste, Dio Astacio en el este. El señor Cristian Encarnación creo que se va el miércoles, el alcalde de Los Alcarrizos. ¿Qué sucederá en el ámbito municipal con el PRM? Vamos a hablar con un PRMista de eso. No se muevan a esta hora con Obniel Ramírez.